Expertos más importantes que hay en el tema tributario, el contador, por supuesto, socio de Lisicki, Leading y Asociados. Daniel Lechman, muy buenas tardes. Alfredo Leuco lo saluda aquí en Radio Mitre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Un placer hablar contigo. Igualmente, igualmente. Bueno, me imagino la cantidad de consultas que ha tenido a propósito de que se conoció esta información de este proyecto, que yo creo políticamente que va a salir como por un tubo, porque tiene hasta la aprobación, ya han dado a conocer los opositores. Bueno, ¿qué significa este proyecto de que solo paguen ganancias los trabajadores que ganen más de 150.000 pesos por mes? ¿Cuál es la primera reflexión que se puede hacer al respecto, Daniel? Bueno, es que es una buena noticia, es la primera vez en mucho tiempo, desde que este último cambio de gobierno, la primera vez sin duda, donde hay una baja en los impuestos o una decisión, porque lo anterior, cuando hablábamos de las actualizaciones de los mínimos no imponibles, eran ajustes automáticos que ya estaban previstos en la ley desde el año 2017, pero que sin dudas han quedado desfasados respecto del incremento de los precios, de la inflación. Entonces, esto hacía, no hasta hace mucho tiempo, que uno hablara de que pagaban ganancias aquellos que estaban apenas por encima del valor de la canasta básica. Fíjate qué contradicción, ¿no? Que apenas quienes superaban esos montos en sus ingresos ya tenían que pagar el impuesto a las ganancias. Esto se debió a que hubo un desfasaje en la actualización de esos mínimos no imponibles. Hoy por hoy, un trabajador soltero paga el impuesto a partir de los 75.000 pesos y un trabajador casado y con 2 hijos, que es el otro ejemplo que suele darse, que es el caso de la familia tipo, paga impuesto a las ganancias a partir de 100.000. Con este proyecto, recién en ambos casos, porque no se hace ninguna disquisición en ese sentido, empezaría a pagar por aquellos que solamente que ganen por encima de los 125.000 pesos netos, porque ojo que los 150.000 que se han difundido son valores brutos, de los que hablamos habitualmente son valores de bolsillo. Entonces, enhorabuena que haya una rebaja en el impacto que tiene el impuesto a las ganancias en todos los trabajadores en relación de dependencia y también con los jubilados. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Daniel, estamos hablando con Daniel Lechman, un verdadero especialista en el tema tributario. Dicen que esto va a impactar positivamente en aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 personas. ¿Es más o menos el cálculo que ustedes hacen? Sí, ahí se hizo una buena presentación junto con el proyecto de cómo ha venido impactando el impuesto a lo largo de los últimos años, y justamente hoy por hoy se estima que son 2.100.000 y hasta fines del año pasado 2.300.000 los trabajadores y jubilados que pagaban el impuesto a las ganancias. Eso representa aproximadamente un 21 o 23% de los dos números que señalé del universo de trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Cuando la media histórica, o momentos donde hubo menor impacto del impuesto en estos sectores, estuvo en alrededor del 10%. Entonces, lo que se pretende y es parte del proyecto es volver a esos niveles, que sean solo un 10% de los trabajadores en relación de dependencia y jubilados que paguen el impuesto a las ganancias. La realidad es que se daba hasta ahora, como lo señalé antes, por el desfasaje que ha habido en los aumentos de los mínimos no imponibles, que recordarás se ajustaban en forma anual y en base al RIPTE, que es una remuneración promedio de los trabajadores estables, un índice que mide salarios y no la inflación. Lo lógico y el reclamo que veníamos haciendo es que se haga una actualización más periódica, es decir, semestral o incluso trimestralmente, porque el incremento de los precios así lo justifica, y que se hubiera tomado un índice como el IPC que mide realmente la inflación. Lo que esto no se hizo, bueno, fue que se generó este desfasaje que hace que muchos sectores medios paguen el impuesto a las ganancias cuando ni siquiera sus salarios son una ganancia justamente, sino que apenas alcanzan para satisfacer las necesidades básicas y algunas pocas más. Lo que a mí me resulta muy interesante, siempre que hay una rebaja en los impuestos y se habla de un costo fiscal, como en este caso de 40.000 millones de pesos, que sacrificaría el Estado, yo no tengo dudas. Parte de eso va a volver en términos de impuestos al consumo, que precisamente en este nivel de ingresos, quienes van a tener una rebaja en el pago del impuesto a las ganancias, seguramente van a destinar eso a consumos básicos o recreacionales o vestimenta o cualquier tipo de consumos, pero seguramente no ahorro, o lamentablemente no ahorro, que generan la vuelta vía impuestos al consumo y compensan parte de este sacrificio fiscal.
No, por supuesto, además de ser una medida justa en el sentido de que no puede ser que pague impuestos a las ganancias una persona que con lo justo llega a fin de mes o no le alcanza, sino que además, como bien decís, Daniel, es una medida reactivante, es una medida que empieza a hacer mover lentamente la rueda de la economía como estamos necesitando. No es casualidad que el proyecto menos de 24 horas ya tuvo el apoyo de la oposición y seguramente va a salir aprobado por unanimidad lo antes posible, ¿no? Sin lugar a dudas, y sobre todo en un contexto donde estamos acostumbrados a cada vez mayores impuestos, claro, a que la solución fácil a necesidades fiscales sean más y mayores impuestos, y la verdad es que ya hay poca tolerancia frente a esto, ¿no? Y sobre todo la clase media que paga los mismos impuestos que los que tienen vía consumo, ¿no? El IVA y otros impuestos al consumo son totalmente injustos en ese sentido. Lo paga los sectores más bajos y también las grandes fortunas, ¿no? En igual cuantía, más allá de que sean proporcionales a los consumos. Pero por ese lado, la rueda del consumo, de la reactivación, yo creo que es ese efecto que va a potenciar la economía y que siempre viene detrás de las rebajas en los impuestos. Justamente la crítica a tantos mayores impuestos y la creación de nuevos impuestos es que tienen un efecto contraproducente y contrario precisamente. Uno, el Estado va a tener más ingresos por la vía del propio impuesto, pero se dejan de recaudar impuestos a los consumos, impuestos a la inversión, impuestos al empleo, que es lo que genera cada vez que se crea un nuevo impuesto o se suben los que existían, ¿no? Así que yo no tengo dudas que es una medida muy acertada, muy necesaria en este contexto y que por eso tiene, como vos señalabas, la adhesión inmediata prácticamente de todos los sectores. Como siempre, muy didáctico, entendible para todo el mundo. Muchísimas gracias por estas reflexiones para Radio Mitre, Daniel. Alfredo, un placer, y si me permitís, yo aprovecho que vos me preguntaste algo y no lo dije en el momento de alguna cosa que sí se podría mejorar, y fíjate vos, hace un par de años se permitió la deducción del alquiler. Aquel que no tiene su propio inmueble y tiene que destinar parte de sus ingresos al alquiler, pagaba impuestos a las ganancias incluso por ese porcentaje de la renta o del ingreso que tenía que destinar al alquiler y prácticamente a su subsistencia, ¿no? Sin embargo, hoy se admite la medicina prepaga también, que es una medida acertada, pero no se admite, por ejemplo, aquellos que pagan el colegio de los chicos de manera privada y le están quitando al Estado un gasto que de otra manera tiene que asumirlo como propio, y no hay ningún incentivo a que eso que se destina al pago de la educación privada, por ejemplo, sea también una deducción admitida a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias. Yo creo que hay mucho para hacer en este sentido, pero bueno, sin lugar a dudas que este primer paso es una muy buena medida. Daniel Lechman, contador, tributarista, socio de Lisic y Nitting y Asociados, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Abrazo grande, Un placer enorme, abrazo grande. Lo que se va mezclando durante todo el día termina de cocinarse a la tarde. Le doy mi palabra con Alfredo Leuco. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico.